¿Es la marihuana realmente una planta medicinal? La marihuana, también conocida como cannabis, ha sido objeto de un intenso debate en los últimos años en cuanto a si realmente tiene propiedades medicinales. Esta planta ha sido utilizada con fines terapéuticos durante siglos en diversas culturas de todo el mundo, pero ha sido objeto de prohibiciones y estigmatización en muchos países. En este ensayo se analizará si la marihuana es realmente una planta medicinal, considerando evidencia científica, estudios clínicos y opiniones de expertos en el campo. En primer lugar, es importante señalar que la marihuana tiene compuestos químicos conocidos como cannabinoides, siendo los más estudiados el tetrahidrocannabinol THC y el cannabidiol CBD. Estos compuestos interactúan con el sistema endocannabinoide del cuerpo humano, el cual desempeña un papel en la regulación de diversas funciones fisiológicas, como el dolor, el apetito, el estado de ánimo y la memoria. Numerosos estudios han demostrado que la marihuana puede ser efectiva en el alivio de síntomas de diversas enfermedades y trastornos. Por ejemplo, el CBD ha demostrado propiedades antiinflamatorias, analgésicas y ansiolíticas, lo que lo hace útil en el tratamiento del dolor crónico, la ansiedad y la depresión. Asimismo, el THC ha demostrado ser eficaz en el control de náuseas y vómitos en pacientes sometidos a quimioterapia, así como el aumento del apetito en personas con VIH, SIDA o cáncer. Estudios. A pesar de los beneficios potenciales de la marihuana para la salud, su uso terapéutico sigue siendo objeto de controversia debido a preocupaciones sobre sus posibles efectos adversos y riesgos para la salud. Algunos estudios han sugerido que el consumo crónico de marihuana puede estar asociado con problemas de salud mental como la psicosis y la esquizofrenia, especialmente en personas vulnerables genéticamente. Además, el uso de marihuana puede tener efectos negativos en la memoria, la coordinación motora y la capacidad cognitiva. A pesar de estas preocupaciones, muchos defensores de la marihuana medicinal argumentan que los beneficios superan los riesgos en muchos casos, especialmente en enfermedades graves y crónicas para las cuales las opciones de tratamiento convencionales son limitadas o ineficaces. De hecho, en varios países se ha legalizado el uso de la marihuana con fines terapéuticos, reconociendo su potencial para mejorar la calidad de vida de pacientes con afecciones médicas específicas. En conclusión, la marihuana presenta evidencia sólida de sus propiedades medicinales, especialmente en el alivio de síntomas asociados con enfermedades crónicas y graves. Sin embargo, es fundamental que su uso terapéutico se base en evidencia científica sólida, se supervise por profesionales de la salud calificados y se regule adecuadamente para minimizar los riesgos para la salud pública. En última instancia, la marihuana puede ser una planta medicinal beneficiosa, siempre y cuando se utilice de manera responsable y bajo supervisión médica.